Buenas tardes a todos, compañeros, todes. Bueno, vamos a dar comienzo a la sesión de hoy. Es un gusto que se vayan uniendo pues más compañeros al grupo. Y bueno, enterarnos que tenemos algunas compañeras que ya pues llevan un buen recorrido en los estudios sobre lo sensorial y las emociones, ¿no? Como Paula Thompson, que ya también pues va a exponernos una lectura que ya justo habíamos también contemplado, que pues se encuentra justo en el libro que vamos a revisar hoy, sobre los sentidos del cuerpo, un giro sensorial en la investigación social y los estudios del género. Y bueno, vamos a comenzar un poco con la discusión en torno a esta introducción que hace Olga Sabido Ramos, ¿no? En torno a cómo es que surge este campo de conocimiento en la sociología, ¿no? Y en la antropología también, con los estudios del cuerpo, ¿no? Cómo es que se ha ido como institucionalizando este campo de conocimiento aquí en México, ¿no? A partir de las diferentes estrategias académicas que se han venido implementando por parte de algunos investigadores, ¿no? Redes, en torno a este tema de investigación, ¿no? Cuerpos académicos en otras universidades. Y bueno, entonces también recordar que íbamos a ver la lectura de El músculo negado de Mario Jordi. Esa lectura Miguel, bueno, nuestro compañero Zipacli se había propuesto para exponerla, entonces no sé si primero pasamos a comentar esta parte introductoria para después darle pues el tiempo a Zipacli para que pueda exponer. Nada más como introductorio, me llamó mucho la atención de la introducción de este libro, ¿no? O sea, que cómo va desmembrando cada sección del mismo y lo multidisciplinario que ha sido, ¿no? O sea, obviamente el ámbito sociológico es el que gana y lo comentan, o sea, al principio de la lectura, pero me llama mucho la atención, por ejemplo, en arquitectura, ¿no? Que estaba como muy sonado así de qué relación había entre la sociología, por ejemplo, sociología urbana, ¿no? Con respecto a cómo el individuo en el espacio va adoptando maneras de sentir, ¿no? O sea, entonces, y cómo la antropología también está presente, ¿no? Y cómo la psicología, en cierta forma, es como este puente que hemos hablado en otras sesiones, también está muy presente, pero no, o sea, sí hay o sea, yo he ido con varios terapeutas, ¿no? Y he leído al respecto de las terapias que tomo y me llamaba mucho, por ejemplo, en algún punto dije como el psicoanálisis, ¿no? Pero entra como este dilema, ¿no? Entre lo que es la psique, ¿no? Y lo que es lo social. Entonces, aquí como está más desarrollado, obviamente, pero se mete completamente en el ámbito social de interacción y de entorno, o sea, el espacio donde la persona se desarrolla. Y eso me llama mucho la atención, ¿no? O sea, que también, o sea, teorías como la de la Gestalt o teorías como la terapia de sistemas o la integrativa, sí toman contextos en donde se desarrolla el individuo, pero no completamente estructurales, ¿no? Como en este caso. Y completamente hay como una atribución al propio individuo, pero no se toma tan en cuenta como otras estructuras como disponibles, ¿no? O sea, o no profundiza tanto como en esta parte de, o sea, del texto que dice, bueno, es que es multidisciplinario, no solamente podemos quedarnos con ciertas partes de la psicología. Eso sería como todo por mi parte, para dar como entrada, ¿no? O sea. Adelante, Paula. Ay, gracias y bueno, pues me da gusto conocerles. Pues yo esta introducción la conocía porque pues participé en este proyecto de Olga y me parece que es un muy buen como panorama, incluso desde el prólogo de David House, porque nos deja ver, bueno, por una parte la historicidad de cómo se ha venido desarrollando la sociología de los estudios del cuerpo a la par de lo sensorial, es decir, como que cómo se da esta vinculación, en tanto que el cuerpo había sido pensado como algo desde la filosofía, como muy desvinculado a las cuestiones intelectuales. Y pues aquí hay un cuestionamiento de, al momento de sentir, al momento de tener una sensorialidad, se podría decir que hay algo intelectual,
no, o sea, como que ahí se busca como un poco profundizar, ¿no? Y me gusta mucho que el comienzo de los estudios sensoriales, pues, se alimentan desde, por ejemplo, la estética, ¿no? Y que, por ejemplo, Merleau-Ponty tiene un gran trabajo, ¿no? Desde la fenomenología de la percepción, que dice, bueno, parece que aquí ha habido como un mayor estudio desde la psicología, pero ¿qué es la percepción? ¿Qué se usa más allá de la vista, no? Entonces, como un acto también intelectual, que bien en la filosofía se separaba esta parte de la mente y cuerpo, ¿no? Entonces estas duplas quedan como cuestionadas y creo que esto nos deja ver el interés, por ejemplo, de la antropología, de la sociología, pero para ver también las implicaciones sociales, ¿no? Cómo aprendemos a sentir y que incluso a veces podemos ver, esto es desde mi interés, ¿no? La parte de género. Más adelante hay un capítulo de, creo que es Carlos, el autor, que nos viene a decir, también hay incluso una organización de cómo se nos ha educado a pensar ciertos sentidos para hombres y para mujeres, ¿no? Que esto, bueno, pensaría un poco también a la par de la siguiente lectura que se verá, pero pues la implicación que tiene lo social en cómo pensamos a los sentidos, pero también a los cuerpos que están diferenciados y que hemos podido aquí pues pensarlos como mediados socialmente. Esto como que me resuena mucho y hasta ahorita aquí lo dejaría. También lo que quería decir es el uso de incluso las tecnologías, pues viene a ayudarnos a pensar en el cuerpo, pero también como prolongado, como si fueran extensiones de, ¿no? Y que creo que en la actualidad pues resulta bastante interesante como retomarlos. Bueno, creo que esos serían como los puntos que quisiera ahorita decir, pero seguro más adelante saldrá algo más. Gracias, Paola. Sí, a mí también me gustó mucho esta introducción, como bien dices, ¿no? Desde el prólogo ya también nos va mostrando, ¿no? Un panorama acerca de este campo de conocimiento. Y a mí, la primera vez que me acerqué también a estas lecturas acerca del cuerpo, ¿no? Y que fue justo con Olga Sabido, que es como una de las pioneras, creo yo, sí. Y es precisamente cómo resalta esta idea del cuerpo como parte de la reflexión social, ¿no? Y cómo rescata esta idea también de que pues no hay un pues comportamiento natural, ¿no? En relación que tenemos con el cuerpo, como ya decía Paola, ¿no? Sino que como seres sociales pues llevamos a cabo pues un determinado aprendizaje corporal, social, ¿no? A través precisamente de nuestra experiencia a partir del cuerpo y que es algo que también nos va a mostrar el otro texto. Y en este sentido, pues todas estas prácticas, ¿no? Sociales llevan una experiencia corporizada, ¿no? Que en varios de los artículos del libro se rescata como mucho esa idea, ¿no? Y esas experiencias corporales, pues también están determinadas por el lugar que ocupamos en la sociedad, ¿no? Si somos mujeres, si somos hombres, la edad que tenemos, si pertenecemos a alguna pues etnia, ¿no? Todo eso es como confluye, ¿no? Esa reflexión y como también ya lo mencionaban, pues estos estudios permiten ir cuestionando, al igual que como ya lo veíamos en el giro afectivo, estas dicotomías occidentales que han venido organizando, ¿no? La sociedad, mente-cuerpo, razón-emoción, cultura-naturaleza, ¿no? Y que es súper notorio precisamente cómo se va mostrando esta relación, ¿no? Y el estudio de los cuerpos como una, pues, alternativa, ¿no? Para acceder al análisis de la realidad social, precisamente relacionando al sujeto, al su cuerpo y la sociedad, ¿no? Esto no puede desligarse del contexto cultural y el tiempo específico en el que nos situamos, ¿no? Entonces, en ese sentido,
Me parece que es muy estimulante estas nuevas reflexiones, ¿no? Pensar incluso temas tradicionales o que se pudieran considerar tradicionales, pero ahora en una relectura en clave corpóreo-sensorial, ¿no? Como algunos llaman. También, pues, me gusta cómo va a lo largo del texto, ¿no? Mostrando estas posibilidades precisamente de crear puentes interdisciplinares, ¿no? Tanto en términos metodológicos como teóricos, ¿no? Interdisciplinares. Y a mí me gustaba mucho esto, ¿no? De cómo se va interconectando con estudios como, por ejemplo, de la música, de la danza, ¿no? Del arte, y cómo estos acercamientos, pues, permiten como darle otro panorama, ¿no? Otro punto de vista a ciertos objetos, ¿no? No sé, creo yo, un análisis como de esta parte íntima, profunda, que a veces damos por hecho, damos por entendido que existe, ¿no? Pero no hablamos de ella. Entonces, eso me gusta mucho, y aparte, como ciertas claves que también los autores nos invitan a pensar, niveles de análisis que se van mostrando, dice ella, ¿no? Entonces, también, en términos metodológicos, también me gusta mucho esto de la propuesta acerca de la etnografía sensorial, ¿no? Había leído apenas una chica que presentó un libro que ahora no recuerdo cómo se llama, pero se llama Cristina Mazariegos, en donde como su metodología también abonaba esta parte del diario encarnado, ¿no? Entonces me sonaba así como sugerente al hablar de esta idea de la etnografía encarnada por parte del investigador, y como el propio cuerpo del investigador también surge como un medio de análisis de lo social, ¿no? Y bueno, hasta aquí yo también dejaría mi participación, y ahorita retomaríamos otras ideas. Y bueno, adelante, Zipacli. Puedo, antes de, o sea, así, rapidísimo, algo así como introductorio que como que no lo tenía claro y ahorita como que lo releí, que se me hace muy importante, o sea, que hablan en la introducción y que como que no sé, siento que parte de una estructura de la psicología, de la neurociencia también, ¿no? O sea, que toman, que son unos términos que toman en el capítulo, o sea, como en el punto número 1, el eje 1, lo comentan así, cerebro, o sea, como diferenciar o sea, la sensación, que es la capacidad física, y la percepción, capacidad intelectual, que es donde ya entra esta cuestión social, ¿no? La construcción como social y los autores que lo abordan, y los conceptos que ocupan en este caso, pues desde la psicología clínica se podría decir, o desde la neurociencia de parte del cerebro humano, que sería esto como enlazado a la sensación, ¿no? A cómo cada persona siente. Y estos conceptos los delimitaron muy bien, o sea, como que los dieron como o sea, los sintetizaron muy bien, y que era el sentido de vestibular, que era como cuando manejas, ¿no? La dirección, la orientación que tienes como en la calle, ¿no? El Google Maps, que es actual, o antes cómo te tenías que perder entre las calles o ir preguntando para dar con el lugar. La nocicepción, dolor, o sea, como nuestra capacidad o nuestra forma de sentir dolor, sed o hambre, que cada quien tiene un umbral distinto de tener hambre, de sentir dolor, o de tener sed, y actuamos de distinto modo conforme nuestro contexto o conforme nuestra propia capacidad, o sea, la capacidad de sentir propia, ¿no? O sea, como hay gente que puede tener una crisis de ansiedad al hablar inclusive ahorita en una reunión inclusive virtual, ¿no? La propiocepción, que es la percepción de músculos y órganos, o sea, como también que tiene que ver con lo que va a decir Zipacli, ¿no? O sea, justamente hasta el nombre, ¿no? De cómo la construcción social del músculo como tal, ¿no? De lo estético en lo social, y cómo también cambia, ¿no? O sea, cómo el hecho de la esquicia del ojo, cómo percibimos nuestros órganos y músculos, que es todavía mucho más interno, no solamente el que yo me vea así, sino cómo yo siento mi estómago, o cómo con la ansiedad puedes somatizar, ¿no? O sea, que tengas diarrea o que tengas náuseas, y la kinestesia, ¿no? O sea, cómo hay gente que moviéndose, por ejemplo, los bailarines, entrando en lo que comenta Selene, que pueden aprender moviéndose, ¿no? O que tienen un manejo psicomotriz de su cuerpo, ¿no? O sea, y saben cómo manejarlo en un escenario, y la termopercepción, que todavía eso es como mucho más fuerte, ¿no? O sea, cómo interactuamos a partir del tacto, ¿no? Inclusive que lo llegan a tocar, que es como es una relación sexoafectiva también, ¿no? O en la interacción, el face to face, el tocar al otro y sentir si está tibiecito o está frío,
o sentir tus manos cuando están frías, y que en cada persona, o sea, repito la palabra umbral, el umbral de cómo lo sentimos, o sea, desde un nivel biológico, también tiene, o sea, una importancia que a veces como científicos sociales se nos va, ¿no? Y pensamos que todo es una cosa de construcción, pero que puede haber ahí, no, o sea, unas ciertas anomias en la generalidad, ¿no? Y que eso sería como todo, y que como también, o sea, a partir de la propia investigación puede evocar imágenes multisensoriales de los acontecimientos de la vida cotidiana, que es en lo que toma de la etnografía sensorial, ¿no? O sea, que no hay una fórmula de la metodología, pero nos dan rasgos, y que el hecho de hacer la propia etnografía sensorial y el hecho de escribirla, ¿no? Es una, pues es al final la propia investigación, o sea, es como una forma de sentir también, ¿no? O sea, cómo encarnamos como en la investigación nuestra propia profesión, ¿no? O sea, y a mí me recuerda esto mucho lo que dijo un profesor, como por ejemplo la sociología o la psicología tienen un grado de que está feminizado, porque toca mucho el concepto de género, ¿no? O sea, ciertas carreras están feminizadas, o sea, en cuestión de construidas socialmente hacia lo femenino, y a mí me llama, o sea, yo estuve el otro día hablando con una doctora con respecto a esto, o sea, nada más es como una, o sea, introducción como súper así rápida que me recuerda como la investigación que estaba haciendo del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, o sea, pues me tocó a mí hacer la talacha de dividir por sexos porque no estaba dividida por sexos, ¿no? O sea, no estaban entre hombre y mujer, entonces tenía que ir nombre por nombre, y veías que había más hombres en los niveles de ESNI alto o en el ESNI que mujeres, ¿no? Y a mí lo que me sorprendió fue que, o sea, que en este caso había muchos aspectos como la maternidad, ¿no? O sea, el rol de cuidado que afectaban que las mujeres no llegaran a puestos de ESNI 1, 2 y 3, y que se quedaran en licenciatura o en maestría, y que no llegaran como a estos puestos como los hombres, ¿no? Que eso tiene que ver también con una construcción social. Y, bueno, por otro lado, había otra idea que ahorita se me acaba de ir, pero creo que eso sería todo, porque se me fue como la idea, tenía una idea, pero igual y regresa, ¿no? Pues esto me recuerda, ya regresó, que esa misma doctora hizo otro estudio, y, o sea, también estadístico, ¿no? O sea, que bueno, que no somos un número, pero también cómo se refleja en eso, en la UNAM, y hay, o sea, donde había más hombres en carreras como ingeniería, ciencias exactas, ¿no? Y mujeres más en roles de cuidado, ¿no? O, por ejemplo, también llegué a tocar un texto sobre las enfermeras, ¿no? O sea, que son mucho más mujeres que, o sea, en roles de cuidado, y como también lo vemos en ciencias sociales, hay como un grado de o sea, lo sensible, ¿no? Como la apertura de la investigación a lo sensible de género. También las pioneras son mujeres, ¿no? Es como esta cuestión que meten de género es como muy importante, y cómo es muy contemporánea y visible, ¿no? O sea, como también inclusive el hablar de las emociones es una cuestión de género, ¿no? Eso sería todo. Adelante, Zipacli. Sí, bueno, igual, ¿no? Hola y bienvenido a todas y a todos. Sí, a mí también, ¿no? Un poco relatando las reflexiones que me despertó el texto. A mí me gustaría como dar la impresión que me dio, ¿no? Al leerlo. Y de entrada es que a mí me hizo consciente de cómo la forma en la que percibimos y nos relacionamos con nuestro entorno está mediado, ¿no? Por lo social, así como esa primer premisa fue la que, ¿no? adquirí, e inmediatamente, ¿no? empecé como a querer, ¿no? como visualizar este medio, ¿no? este modo en que el entorno nos media, ¿no? en relación a lo social, como media nuestra relación con el entorno. Al igual que lo hace, ¿no? la propia introducción, que nos va dando ejemplos, ¿no? de cómo se logra esta mediación. A mí me vino a la mente, yo soy, ¿no? de formación antropológica, entonces pues de inmediato te vienen todos los referentes de la diversidad, ¿no? cultural, en relación a cómo media
la cuestión cultural, nuestra relación con los sentidos. Y por ejemplo, ¿no? Me vino a la mente en el términos de la comida. Yo recuerdo mucho cuando por primera vez quise utilizar unos palillos chinos. Y la verdad, ¿no? O sea, uno ahí batalla, ¿no? Para poder agarrar el sushi, ¿no? O comerse el arroz. Y uno, ¿no? Da así como a entender que, pues, ¿qué me pasa, no? O sea, como no soy capaz de poder comer con los palillos chinos. Otra, ¿no? Y en la misma forma, ¿no? Cuando vienen, por ejemplo, de la India y vienen aquí, ¿no? A México, igual ellos tienen por costumbre comer con la mano, ¿no? Poder llevarse los alimentos, ¿no? a la boca con la mano. No utilizan, ¿no? los instrumentos occidentales, ¿no? El tenedor, la cuchara. Y otra imagen que me vino así de cómo está mediada, ¿no? Nuestra relación del cuerpo por obra del entorno cultural es, y lo dice Olga Sabido, es el baño, cómo hacemos utilización del baño. Y la verdad es todo una, ¿no? Si ustedes buscan, ¿no? En Google, o si ya los recuerdan, ¿no? Los casos así de baños en los que no se utiliza, ¿no? Papel higiénico, baños en los que la taza, ¿no? Simplemente no existe y es un hoyo en el suelo, y las distintas, ¿no? O en los pueblos, ¿no? Que son letrinas, ¿no? Y tienen una relación con, ¿no? Los olores, el excremento, que si ya les ha tocado hacer trabajo de campo, ¿no? En lugares rurales, se tienen que enfrentar, ¿no? El antropólogo a esas circunstancias, ¿no? De condiciones no salubres, ¿no? Los olores. Yo también tuve una experiencia por ahí también en un hotel, ¿no? Que era un baño ecológico. No sé si también han tenido esa experiencia con un baño ecológico, que se le vierte, ¿no? Después de que haces tus desechos, le viertes, en ese caso era aserrín. Y, ¿no? O sea, es toda una experiencia de verdad, ¿no? De prácticas, ¿no? De relaciones con el cuerpo, ¿no? De estas nuestras ideas de asco, ¿no? Nuestra emotividad, nuestra afectividad. Otros ejemplos también que se me venían, ¿no? Eran el caso, por ejemplo, en Chiapas, las mujeres cómo envuelven a sus hijos en los rebozos, ¿no? Y los llevan a espaldas, ¿no? Y las llevan así, los transportan de un lado a otro. Y esa práctica, ¿no? O sea, aquí en nuestras sociedades citadinas, ¿no? Se está recuperando como más como de este medio, ¿no? Fresón, ¿no? Que ya Sara ya hace ¿no? De este tipo, ¿no? De herramientas para las madres. Y otro ejemplo así, ¿no? También, ¿no? De cómo también los señores, ¿no? Estos pueblos, ¿no? Cómo cargan la leña, no sé si los han visto, ¿no? Se ponen un paliacate aquí en la frente y está atado, ¿no? Con un cordón, y detrás llevan toda la leña. Y entonces, ¿no? Yo recuerdo cuando lo intenté, pues casi me truena la columna vertebral, ¿no? Y decía, ¿cómo ellos logran, ¿no? Tienen 80 años y yo que tengo, ¿no? 20 años no puedo sostener ese nivel, ¿no? O sea, y uno lo atribuye, ¿no? Que a la alimentación, ¿no? A todos estos como elementos externos. Y es un entorno en el que hay una práctica, ¿no? Lo que decía Pablo, lo que también mencionaba Carla, ¿no? Es una práctica, es un aprendizaje. Entonces, ese primer elemento con relación a aprendemos, ¿no? A relacionarnos en el mundo con nuestros sentidos, pero mediado por condicionantes culturales. Ese por el lado, ¿no? De mis primeras impresiones, ¿no? Con respecto al texto. Otro elemento que me llamó la atención, ¿no? Tiene que ver con ya el aspecto más como metodológico, ¿no? Como investigadores, ¿no? de la cuestión sensocorporeal, si queremos verlo así, cómo las captamos, cómo damos objetividad sobre ellas, ¿no? Y ahí me encantó los ejemplos que puso, porque evidentemente, ¿no? Regresan a la etnografía. Y por ejemplo, ¿no? Nos dice, algunos han utilizado la función, o han hecho esta relectura, ¿no? En función sensoriocorporal, de etnografías en donde el etnógrafo ha puesto el cuerpo. Por ejemplo, ¿no? La etnografía de Lloyd Wacan sobre Entre las cuerdas, ¿no? El del estudio de los boxeadores.
Y si ustedes pueden, ¿no?, revisar ese texto, Lloyd Wackan, ¿no?, yo cuando lo leí, ¿no?, él quería desafiar esta idea de poder llegar a ser el otro. Y entonces, ¿no?, porque decía Weber, ¿no?, si recuerdan en alguna parte de Economía y Sociedad, decía, ¿no?, un César no puede llegar a ser, ¿no?, actuar como César, ¿no?, todos somos únicos e indivisibles. Y entonces, ¿no?, la escuela burdiana, ¿no?, Wackan es discípulo de Bourdieu, quiere desafiar ese postulado y se adopta, ¿no?, o quiere adoptar toda la constitución del ethos de un boxeador. Y entonces se mete a leer desde literatura especializada en boxeo, y él no sabía nada, ¿no?, de boxeo, ni golpear, ni cuál era, ¿no?, el ambiente en el cual se desenvolvía un boxeador en el Bronx, ¿no?, en las zonas más marginales de Estados Unidos. Y va él incorporando a esa etnografía su sentir, ¿no?, tanto su transformación física, ¿no?, de volverse más fuerte, de sentirse más sensible, mucho más veloz, adquirir, ¿no?, todo un capital corporal, ¿no?, en su cuerpo, que nos demuestra cómo se puede realizar una investigación sensorio-corporal tomando como eje el cuerpo. Y de ahí también cita, por ejemplo, a Víctor Payá con su libro recién sobre el análisis de los médicos y cómo adquieren una sensibilidad en las manos, ¿no?, en su oficio, que el más experimentado de los médicos va transmitiendo a los aprendices a la hora de una operación o de alguna cirugía, ¿no? Y cómo el médico más experimentado va transmitiendo ese saber hacer, ¿no?, a los demás que están iniciándose, ¿no? Y otro ejemplo que a mí me vino a la mente es uno de la profesora Ana Paulina Gutiérrez, es profesora actual, creo que en el Colmex. Ella su tesis doctoral, ¿no?, la hizo alrededor de los transvestis, y ella adoptó el papel, ¿no?, de una mujer trans. Y entonces ella como parte de estos experimentos, ¿no?, que fue realizando con su cuerpo, ella fue, ¿no?, cambiando todo el diseño de su Facebook, ¿no?, y sin decirle a nadie, ¿no?, no le avisó a sus familiares ni amigos lo que estaba ella realizando, sino que ella quería recibir las opiniones, las observaciones que daban en su entorno cuando ella decidió hacer un cambio drástico, ¿no?, de su identidad. Y ella va comentando, ¿no?, cómo obtuvo rechazo por parte de algunos de sus compañeros, cómo fue aceptada de parte del colectivo en el cual ella estaba, ¿no?, como inmersa estudiando, a diferencia de cuando ella se presentaba como Ana Paulina, una mujer, ¿no?, propiamente. Tenía muchas más restricciones, y entonces ella, cuando dio esta muestra, ¿no?, de que también podía sin ningún problema, ¿no?, adscribirse a esta identidad, ¿no?, de género, fue mayormente, ¿no?, admitida. Y en fin, ¿no?, o sea, estos ejemplos de metodológicamente cómo lo captamos. También por ahí toca el tema de esta antropóloga de la etnografía virtual, Sarah Pink, que ella hace, ¿no?, estudios sobre cómo los lugares, ¿no?, influyen en nuestro modo de relacionarnos con los demás. Y ahí me vino a mí a la mente, ¿no?, el caso de una compañera, ¿no?, de doctorado, que hizo un estudio sobre los albañiles, ¿no? Su papá es albañil, y ella quería estudiar la masculinidad con los albañiles. Y entonces ella, me acuerdo mucho que en su exposición de su tema evidenciaba cómo el espacio condicionaba a los albañiles, porque cuando ella, así muy, muy someramente, cuando ella entrevistaba a los albañiles en sus casas, en la casa de los albañiles, se limitaban a dar respuestas, ¿no?, que tenían que los comprometían, porque alrededor estaban su esposa, sus hijos, ¿no?, tenían fotos en las paredes de eventos como importantes, su boda, ¿no?, las festividades así de los hijos. Pero cuando ella los citaba, ¿no?, en su casa, de la compañera, de la colega, se desinhibían. Y entonces hablaban de, ¿no?, qué hacían los viernes cuando se iban, ¿no?, de fiesta, cuántas veces no han sido infieles, pero pues no le pedían, no le cuentes esto a mi esposa. Entonces, cómo los espacios también influyen, ¿no?, en las como respuestas, ¿no?, los posibles significados que puedan otorgarnos, ¿no?, las personas al momento de hacer investigación, y eso añadiendo, ¿no?, los efectos que puede producir, intrometer al análisis fotos, canciones, comidas, ¿no?,
sonidos, todo eso, ¿no? Nos genera una nueva aproximación, ¿no? Así como a nuestros referentes culturales, ¿no? Y ahí dejaría. Ok, buenas tardes a todos, a todas. Y bueno, primero me gustaría iniciar mi comentario diciéndoles que Olga Sabido, las lecturas, los trabajos de Olga Sabido eran lecturas que yo tenía pendientes desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, empezar con ella en esta sesión, bueno, con la introducción de uno de sus libros, pues es como súper importante para mí, ¿no? Y pues sí, especial. Y bueno, la verdad es que, bueno, les quiero decir varias cosas, pero les quería primero empezar por decir que la Academia Antropológica, bueno, yo soy de la ENA, yo estudié en la ENA, Antropología Social, y la verdad no sé cómo sea la situación en la UAM, perdón, mis perros se pusieron locos, no sé cómo sea la situación en la UAM, pero en la ENA la academia es muy, muy cerrada, ¿no? Entonces cuando tú llegas y comentas así de, pues me gustaría introducirme en terrenos sociológicos, pues realmente se ponen así como de, no, pues ¿qué vas a hacer ahí, no? Cuando en realidad una de las cosas que más me gustan de la sociología y de la antropología es justamente esta facilidad de transdisciplinariedad, ¿no? Y por eso también me gustó mucho como empezar a indagar en este grupo. Y bueno, entonces, realmente es muy emocionante para mí empezar a leerla y bueno, la verdad es que sus conceptos siento que son como un parteaguas bastante importante. Yo en estos momentos me encuentro haciendo mi tesis y justamente es como bastante complicado viniendo de una como, ¿cómo se puede decir? Educación antropológica muy estructurada como lo es en la ENA. Por cuestiones justamente, o sea, de eso, ¿no? Que como que te ponen muchas trabas para tratar temas del cuerpo, de las emociones, de los sentimientos, cuando finalmente es una corriente más, ¿no? Antropológica, sociológica, transdisciplinaria. Y bueno, entonces se me hace como un muy buen parteaguas como para empezar con estos, ya como más, ¿cómo se puede decir? El problema con la academia era que decían que tiene que ser algo como tangible, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú llegas y les dices que quieres, por ejemplo, en mi caso es la experiencia del cuerpo vivido de los cantantes y cómo los conocen el mundo a través del cuerpo y sus percepciones, sus sensaciones, pues la traba que pusieron era como, ok, pero necesitas como que sea físico, ¿no? O sea, no puedes como hablar de las emociones, necesitas que sea como algo tangible, ¿no? Y creo que justamente Olga Sabido en sus textos, pues empieza justamente a dar la metodología, los pasos, ¿no? Así literal como peras y manzanas de cómo se puede hacer una investigación, ¿no? Y bueno, ahora justo como comenta Zipacli, también se me hace también como pertinente decir que muchas veces el género también define mucho una investigación, ¿no? Muchas veces ocurre que estás en trabajo de campo o estás haciendo entrevistas o lo que sea, y pues te ocultan información que al final no te ocultan porque que no te den información también es información, ¿no? Finalmente en el diario de campo vas a decir, no, pues el señor no me quiso dar información porque por cómo iba vestida, ¿no? Porque era mujer, porque me veo más chica de lo que soy, ¿no? Porque no creen que sea en realidad una estudiante de antropología o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también como que me gustaría aportar eso a lo que dijo Zipacli. Y bueno, por último, de mi comentario, quisiera como que reflexionáramos en torno a un punto de la lectura, que es justamente, o sea, si bien Olga Sabido en este primer acercamiento no hace esta diferencia, yo hice como un diagrama de Venn, no sé si los ubiquen, que son estos como, son 3 circulitos, que tienes un concepto del lado derecho, otro del lado izquierdo, y en el centro se juntan para que veas como en qué coinciden los conceptos, ¿no? Entonces puse de un lado percepción y del otro afectividad. Entonces, en el centro puse son intervenidas o más bien como proyectadas por el cuerpo, ¿no? Ambas, pero la percepción, como la definen en el texto, bueno, una de las definiciones es, la percepción es un acontecimiento cerebral, pero el cerebro habita un cuerpo que está, ay, no le entiendo mi letra, que está anclado en un ambiente que invariablemente es social, ¿no? Entonces, eso por lado de la percepción. Y abajito le puse sentimiento y emoción, igual como, yo sé que es muy dualista, pero igual como comparando ambos términos.
Entonces, percepción lo relaciono con el sentimiento. Lo que yo tengo entendido por sentimiento es que es como, bueno, que ya está como igual socialmente interpretado, ¿no? Que ya sabemos que, por ejemplo, si a mí me... ¿Qué podría ser? No sé, me pasa algo vergonzoso, ¿no? Llega alguien con una cartulina que acabo de conocer, que quiere ser mi novia, y entonces yo me pongo roja, me empiezan a sudar las manos, empiezo a temblar y me quiero ir, ¿no? O sea, es como yo socialmente ya relaciono que son las cosas que mi cuerpo tiene que hacer si me siento avergonzada, ¿no? Y por otro lado, del lado de la afectividad, o sea, la pregunta o la reflexión sería como, ¿qué sería la afectividad, no? Porque ya comparándolo con la percepción, yo pensaría, la percepción es un proceso cerebral, ¿no? Algo que ya tengo como pensado, analizado, interiorizado, que tengo que hacer, ¿no? Pues así llega un dude con una cartulina que no me gusta y ya me pongo toda nerviosa y quiero huir, ¿no? Pero entonces la pregunta sería, o la reflexión, ¿qué es una afectividad, no? O sea, por este pequeño diagrama que yo hice, podría decir que la afectividad sí es como esta parte, no sé si decirle como animal o instintiva, ¿no? Pero sí, o sea, yo lo pensaría así, ¿no? Que es como esta parte que sí es natural, ¿no? Tal vez. Y bueno, que va relacionado igual con la emoción. La emoción igual, según yo, o lo que he visto, la emoción dura unos segundos, ¿no? Es algo rápido que sientes y, no sé, por ejemplo, la ira, ¿no? Así, un enojo inconmensurable, pero que dura unos pocos segundos y ya después como que no sé, pasa a ser algo más socialmente aceptado, ¿no? No puedes llenarte de ira y matar a alguien y, o sea, eso es como, sería como la reacción tal vez como más animal, para después pasar a un sentimiento más racional, entre comillas, y que sea socialmente mediado, ¿no? Algo así. No sé si me di a entender, pero sí, esa sería como la cuestión, como reflexionar acerca de la percepción y la afectividad y ver cómo, cuáles son, bueno, sí, más que nada la afectividad que es, ¿no? Sería a grandes rasgos la pregunta. Espero que me haya dado a entender y muchas gracias, chicos. Adelante, Hugo. Gracias. Lo que quiero resaltar de la lectura es un punto que, que por cuestiones personales creo que a mí me hace como más, pues me llama más la atención, ¿no? Y es esto que mencionaba, se mencionaba ya de la etnografía sensorial, que lo tomo como, no sé, quizá esta es una manera de nombrarlo, ¿no? La etnografía sensorial. No sé si tenga que ver con como esto que se le llama de trabajo de campo participante o observador participante. No recuerdo mucho mis clases de antropología, pero era algo así. O cuando te formas parte de la tribu o del grupo social al que estás investigando, eso más del lado de la antropología, observación participante. Creo que esto de hacer trabajo de campo, al menos en sociología, como bien ya se ha mencionado, no, bueno, resalta más en la antropología, ¿no? En sociología no es algo que veamos tan a fondo, al menos en donde yo estudié. Llevas metodología cualitativa, pero como tal, un trabajo etnográfico no, vaya, no te dan las herramientas, te dan a lo mejor las herramientas para hacer entrevistas, observación, pero hasta allí. Y me parece muy importante resaltar como esto de la etnografía en un trabajo de investigación. Se mencionaba en el libro esta, esta eh, vaya, pues esta metodología, ¿no? De estar allí, de observar, por ejemplo, lo que mencionaban o se mencionaba de Víctor Payá, de este maestro este sociólogo que, bueno, da clases en mi facultad. Yo honestamente nunca lo tuve como maestro, pero sí leí un resumen sobre su trabajo que hace en el hospital. Exactamente, no me acuerdo qué hospital es, pero me parece que está por...
Ay, acá por donde están las instalaciones del IPN. No me acuerdo exactamente el hospital, pero es como esta parte de observar cómo las personas, cómo los doctores, los aprendices, las doctoras, etcétera, eh, hacen de sus herramientas de trabajo como una extensión de su cuerpo. Así lo recuerdo mucho esa parte, como una extensión de su cuerpo. A mí me comentaba una vez una amiga que estudió medicina, eh, que no es algo muy fácil, lleva mucho tiempo adecuarte a esta práctica de la medicina. Un simple hecho, por ejemplo, como de sacar sangre, te lleva mucho tiempo aprenderlo. Dice que una chica que, ella sí lo resaltó, ¿no? Yo no sé qué tan cierto sea, ¿no? Por ejemplo, esta chica estudiaba en la UNAM, en la FES Iztacán, y le tocó hacer, pues, prácticas en el hospital con alguien que era del IPN. Y esta chica del IPN creo que no le habían enseñado mucho como que en el IPN no eran tan hacer esto de la práctica de sacar sangre y etcétera. Y ya iban más o menos en el mismo semestre. Y recuerdo que la chica del IPN me comentó mi amiga que supuestamente sí sabía sacar sangre y que cuando metió la aguja, creo que se le desparramó toda la sangre, o sea, picó mal, tan solo un solo hecho de picar mal, de no picar exactamente donde es, hacía que se le saliera toda la sangre a quien estaba atendiendo. Bueno, es algo así, ¿no? Como esa importancia de estar allí en la sociología, me parece que se puede aprender demasiado. Y lo que quiero específicamente como señalar es que si bien se puede mencionar como, por ejemplo, en el trabajo de Jordi, él menciona, ¿no? Que su trabajo, por ejemplo, se debe a que estaba en este gimnasio, ¿no? Y pues era como alguien que practicaba el levantamiento de pesas, o tenía una suscripción en este gimnasio, pero era como una práctica, no me acuerdo si dijo amateur o algo así, ¿no? A lo que voy es que se pueden mencionar de muchas personas, pues sobre su trabajo, ¿no? Sobre los doctores, sobre, en este caso, quienes se dedican al levantamiento de pesas, en este caso específico las mujeres, de los músicos, ¿de qué otro mencionaban en la lectura? Me parece que pues del ser boxeador, en el caso de Lloyd Wacan. Y recientemente, por el trabajo que tengo yo actualmente, pues voy a tratar de ser muy, muy rápido para que haya más participación, pero en el trabajo que tengo actualmente llevo 2 meses en este trabajo. Es un trabajo que es de medio tiempo, me dedico a cobrarle a la gente que se retrasó en sus tarjetas de crédito, trabajo para un banco, lo hago desde un call center, y es bien interesante como todas las dinámicas que ahí se dan. Por ejemplo, es un trabajo, la verdad es que es un poquito, podría ser un trabajo como aburrido, podría ser un trabajo que, que, que muchos no aguantan, que se salen rápido, pero lo que quiero resaltar es como esta parte de que yo honestamente como que lo disfruto mucho, porque no solamente voy a trabajar, sino como que me doy cuenta como de muchas dinámicas, y es aquí como donde quiero hablar como de esta artesanía que también tenemos quienes estudiamos sociología o antropología, de que cómo es que habitas un lugar, cómo es que se dan a cabo estas reflexiones. Yo, por ejemplo, supongo que a ustedes también les pasa que están ante una situación nueva para ustedes y es como inevitable que, que pues vea las cosas y las sientas de otra manera, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi trabajo veo como muchas situaciones que allí se dan, muchas cosas sociales, bueno, de acuerdo a mi análisis, ¿no? que le doy. Y creo que también como sociólogos o antropólogos tenemos como esas herramientas o como que se da también en nosotras, en nosotros, esa situación de un trabajo como artesanal.
es muy interesante como hacer esta parte de así yo lo veo, de la sociología, y creo que la verdad es que no tuve la oportunidad de leer en la clase de introducción a la sociología que se da en las mañanas el libro que propuso Zipacli no me acuerdo el nombre, pero era Hugo Juárez, de que hace sociología como, no sé si por allí iba la situación, ¿no? Pero vaya, creo que al final esta lectura me hizo hacer eso, como hacer una especie de autoanálisis de la propia práctica que hace uno como, pues como sociólogo. A lo mejor yo no lo he hecho tan a fondo, pero sería muy interesante si alguien lo quiere compartir, por supuesto, como su experiencia, ¿no? En ese aspecto. Y hasta aquí mi participación. Adelante, Diana, y ya después Paola. Gracias. Bueno, yo quería referirme a lo que comentó hace un momento Fátima sobre la afectividad. Yo creo que la afectividad no es 100% natural, puesto que pues tenemos procesos de aprendizaje y socialización, donde pues vamos aprendiendo justamente o nos enseñan y enseñamos que hay pautas o estos filtros que llamaban filtros para percibir o cómo percibimos a los otros, ¿no? Eso también tiene que ver con que los cuerpos sienten en relación con otros cuerpos. Y pues, por otro lado, también quería mencionar o retomar esta cuestión de las prótesis tecnológicas que implican justo la exploración de otras formas de sentir y también, bueno, ahí en el texto nada más mencionaban las formas de sentir, de reinventar formas eróticas, pero pues en la actualidad, pues debido a nuestro contexto, también es una reinvención de las formas de relacionarnos con los otros y pues también se van creando nuevos significados, sensaciones y quizás también hasta afectos y emociones. Adelante, Paola. Ok, sí dije igual y todavía no. A mí me gustaría mencionar justo, rescatando lo que decía Selene sobre la parte, digamos, como metodológica, etnográfica, sobre cómo se imprimen las emociones tanto a los sujetos que se estudian como a los sujetos involucrados, ¿no? Que es, por ejemplo, la o los investigadores, pero también, y aquí me gustaría recuperar a Sara Ahmed, para pensar en nuestras herramientas de trabajo, es decir, una entrevista puede generar diferentes emociones que una encuesta. Entonces, también habría que pensar en las herramientas como un objeto, pero que propician ciertas emociones, ¿no? Entonces, no tan, o sea, sí por un lado es bastante relevante cómo imprimimos las emociones que a nosotros como investigadores nos están moviendo, pero a la vez en el momento en el que decidimos utilizar un cierto método o cierta herramienta, pues se van a desencadenar ciertas emociones, ¿no? Y por otro lado, creo que tu pregunta, Fátima, es súper fuerte en cuanto a la distinción, por ejemplo, de las sensaciones, las emociones. Bueno, yo podría decirte de lo que he explorado, es que es todo un debate y esto viene desde los griegos, ¿no? ¿Cómo pensaban, por ejemplo, las emociones los estoicos? Pues hacen una respuesta a, parece que las emociones sí hay cierta racionalidad, no es algo tan natural, ¿no? Vamos a darle una vuelta a eso, que dicen que son fuerzas sobrenaturales que dominan nuestro cuerpo, porque así era pensado, y
pues aquí empieza a haber como un cuestionamiento, incluso esto llega hasta Aristóteles, entonces ha habido como toda una historicidad de cómo se trata. Hay un texto muy bueno de Olga, ahorita lo pongo en el chat porque soy muy mala con los nombres de los textos, que dice incluso en su estudio, no voy a hablar ahora de emociones, sino de afectos, porque como está el debate y quiero incluir emociones, pero también sensaciones, pero tal, voy a hablar de afectividad a este nivel, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con las pretensiones de investigación e incluso los límites históricos a los que nos estamos refiriendo, porque, yo creía que es todo un debate el poder delimitar tan tajante eso. Por ejemplo, yo te podría decir, yo hablo más de emociones que de afecciones, ¿no? Pero bueno, y afectos. Creo que eso sería. Y te paso, si quieres, el texto, el nombre de Olga. Ay, muchísimas gracias, Pau. Sí, 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 porfa. Adelante, Areli. Hola, buenas tardes, buenas noches. Bueno, pues yo quiero comentar sobre el texto de Jordi, que me llamó mucho la atención en el ámbito en el que pues pone, ¿no?, como objeto de estudio a estas fisioculturistas femeninas, y cómo lo relaciona con el arte de un artesano, ¿no? Cómo moldean su cuerpo, pasando por los estigmas de género, de que un cuerpo femenino no se debe de ver así. Eh, eh, Me llamó mucho la atención precisamente porque pues recientemente o en estos meses, por, no sé, he tratado de llevar una vida más fitness, por decirlo así, entre comillas. Eh, en ocasiones he ido al gimnasio y veo, precisamente me relaciono mucho con los relatos, con la etnografía que se menciona en el texto, y puedo ver mucho cómo cambian esos comportamientos en un gimnasio, desde el entrenador, que está como figura de poder rondando por ahí, cómo se segmentan estas divisiones de hombres, mujeres. Puedes ver quién está ahí por más tiempo, quiénes son principiantes, desde la ropa que se usa incluso, ¿no? ¿Qué más? Y precisamente también habla sobre estas, ¿cómo se podría decir? Estos juicios, ¿no?, que se hacen en torno al cuerpo, que se van dando conforme a la cotidianidad que vemos, no sé, en la calle o en gimnasios, y cómo se estima, ¿no? Por ejemplo, dicen ahí un relato que las mujeres fisioculturistas reciben más, no sé, rechazos de la sociedad que un hombre culturalista, ¿no?, que se dedica a eso, precisamente porque pues vivimos en una sociedad en donde se ve el cuerpo femenino de tal manera, debe ser delgado, debe de ser de tal forma, y no precisamente parecerse al patrón hegemónico de un hombre, ¿no?, con músculos y así, ¿no? Y me hace preguntarme de dónde viene, ¿no?, ese pensamiento o esa idea, ¿no?, del cuerpo, y por qué se estima o se relaciona de tal forma, ¿no? Y creo que se va, ¿no?, también a lo que dice ahí entre líneas, ¿no?, que es una forma de vida, ¿no?, para estas mujeres, un estilo de vida a la que se someten día a día, donde cambian desde su tipo de relacionarse con otras personas, su alimentación, hasta cómo se relacionan con sus familiares, ¿no? También es algo que se cambia en ese tipo de personas. Con sus hijos también, ¿no? Se van heredando otros pensamientos, otras actitudes. ¿Qué más? Se construye un nuevo modelo social del cuerpo, se podría decir, en ese modelo
de culturalismo femenino, me llega también a pensar recientemente del caso de la actriz, creo que se llama Vanessa Guzmán, que últimamente dio una foto, ¿no? Que se dedicaba al culturalismo femenino y todas estas comentarios que recibió, ¿no? Que negativos, que por qué hace eso con su cuerpo, perdió esta idea, ¿no? Este ideal de feminidad, ¿no? Que mucha gente la relaciona al cuerpo también, ¿no? Y muchos de los videos que mandó Cipacli al grupo dicen que no, que pues estas mujeres no es que hayan perdido su sentido o de feminidad, ¿no? Sino solo cambiaron su aspecto físico, ¿no? Ellas siguen siendo y se consideran femeninas, ¿no? Y pues creo que ya, esta es mi participación. Vale, bueno, pues ya nos diste un preámbulo de la lectura, entonces no sé si antes de pasar como a la discusión un poco más general de este artículo, no sé si le damos el espacio a Cipacli porque se propuso para exponerla, y ya al final de su exposición, pues ya retomamos ahora sí todas las ideas generales, ¿va? Entonces, adelante, Cipacli. Bueno, pues sí, más que expo, pues como dar las pautas, ¿no? Como generales del texto y ya de ahí, ¿no? Cada uno a ver qué, ¿no? Igual que lo hizo Areli, qué le despertó, ¿no? Cada uno ahí la lectura y pues bueno, ¿no? Como puntos generales, ¿no? De la lectura de Jordi con respecto al músculo negado, me gustaría como primero, ¿no? Señalar que los autores, ¿no? Casi siempre todos, ¿no? Recurrentemente escribimos, ¿no? Ya sea para abrir como mayores datos, ¿no? Alrededor de un fenómeno, esto es decir, cuando nos referimos al análisis micro, es para, ¿no? Recabar nuevos datos, ¿no? Sobre un fenómeno. Y cuando nos vamos, ¿no? A fenómenos macro, pues es con la finalidad de perfeccionar, ¿no? Teorías, ¿no? Perspectivas teóricas más amplias. Y en este caso de Jordi, como ustedes lo pudieron checar, él pelea contra dos posicionamientos, ¿no? Académicos que han realizado estudios alrededor del culturismo femenino. Uno de ellos, ¿no? Es el psicológico. Y dice Jordi, la perspectiva psicológica se ha interesado en analizar el culturismo femenino desde fundamentos que tienen que ver con la patologización, ya sea con la vigorexia, ¿no? Que vinculan a cualquiera que practique, ¿no? El culturismo a nivel como profesional. Es un enfermo, ¿no? Que no ve distorsionada su imagen en el espejo, y entonces, ¿no? Esa es una de las líneas de investigación. La segunda línea con la que pelea Jordi, bueno, no digo pelea para, ¿no? de destacar, ¿no? Como cuál va a ser su perspectiva, ¿no? Su propuesta, pero en realidad es un debate teórico metodológico, ¿no? Y la segunda tiene que ver especialmente, ¿no? Con los estudios ya del plano como feminista, en el cual, o ciertas perspectivas feministas, ¿no? Ciertos autores que él cita, que han abordado el culturismo femenino, y en ellas se puede como observar una como delimitación del culturismo a una práctica subcultural. ¿Y qué quiere decir esto? Que la mayoría de las ocasiones, ¿no? se tiende a concebir como a las culturistas como un grupo homogéneo en el cual están, ¿no? Como trazada su objetivo general de empoderarse. Y entonces a partir del músculo y de su imagen, ¿no? Rompen toda la normativa que está alrededor de la apariencia como femenina. Y entonces Jordi, ¿no? Plantea estos dos escenarios como de un tipo estado del arte, y dice, a mi parecer, ¿no? Estos estudios no dan cuenta de la complejidad de interpretaciones que existen alrededor ¿no? del grupo de mujeres que practica el culturismo. Es decir, no es un grupo ni homogéneo, ni todas, ni todos, porque también no llega a entrevistar hombres, ahí en la parte metodológica, ¿no? Dice, ni todos ni todas tienen unos trastornos psicológicos relacionados con la vigorexia. Dice, sino que más bien hay como unos procesos
que van distinguiendo el acercamiento al culturismo de unas mujeres y otras, conforme a lo que decía muy bien Areli, ¿no? Al tiempo que llevan en el gimnasio, a ciertas como variables de su propia integridad, ¿no? Como personas, ¿no? La edad en la que están o que fueron entrevistadas, si están casadas, si están solteras, si su pareja con la que están también practica, ¿no? El culturismo. Es decir, Jordi va a manejar por eso una perspectiva fenomenológica, ¿no? Como bien decía Paola, ¿no? Es propia como de la perspectiva sensorio-corporal, ¿no? Recuperar a Merleau-Ponty con relación a estas, ¿no? Distintos pliegues de la conciencia, ¿no? en su experiencia ¿no? sensorial. Y bueno, esos son como, ¿no? la primer base, ¿no? del texto. Va a dar cuenta, por eso la entrevista que él va a hacer intenta destacar en sus preguntas, ¿no? de Jordi aspectos que estén relacionados con la belleza, cómo ellas se conciben, ¿no? En términos, lo que decía Areli también, ¿no? Cambian la forma estética o corporal, pero en términos estéticos ellas cómo se conciben, ¿no? Su feminidad. Otra de las preguntas que va a hacer es en cómo encuentran placer en una práctica que en la mayoría de las ocasiones es dolorosa, es decir, ¿no? hacer una rutina y el nivel de vida al que ellos llevan, ¿no? los lleva a experimentar dolor, pero cómo ellas en esa práctica, ¿no? experimentan placer. Y la otra pregunta que les hace es ¿y cómo les va en el amor? ¿no? Es decir, con esa apariencia, ¿no? poco tradicional del cuerpo femenino, ¿cómo le hacen para tener novios o parejas? ¿no? Entonces esos tres como rubros son los que aborda Jordi, ¿no? Y bueno, con respecto a la belleza, ¿no? él encuentra que muchas de estas mujeres al cambiar radicalmente, ¿no? su apariencia corporal, se da el efecto, en las respuestas que él pudo obtener, se da el efecto de que muchas ¿no? feminizan su comportamiento. Y entonces la mayoría de las veces, ¿no? compran minifaldas, se maquillan, ¿no? excesivamente, los aditamentos exactamente, y también dice en su lenguaje suelen ser, ¿no? así como demasiado femeninas, ¿no? princesitas, etcétera, ¿no? Se utilizan como adjetivos que están relacionados, ¿no? Entonces, en términos de su apariencia de belleza, ¿no? llevan una exaltación o hiper, ¿no? feminizan su apariencia. Por otro lado, con respecto al placer, dice Jordi, ¿no? así como una de sus vertientes es, muchas mujeres dicen, no, aceptan este como umbral de dolor, porque es como muy parecido, dice Jordi, encuentra un símil con la figura del ascetismo, ¿no? El ascetismo y lo artesanal. Dice, aceptan este dolor porque ven no nada más una transformación corporal, sino una transformación de vida. Y prácticamente es como si fuera una religión, el culto al cuerpo. Y entonces, ¿no? Tienen horarios para comer, comidas específicas, leen literatura especializada, ¿no? No se desvelan, no toman, ¿no? alguna sustancia, no toman alcohol, no fuman, es decir, llevan una vida ascética, ¿no? Libre de tentaciones. Y entonces, ¿no? encuentra Jordi ese símil, ¿no? Dice, muchos de los que, sobre todo las que ya llevan como muchos años y se vuelven competidoras, llevan una vida ascética artesanal. ¿Qué quiere decir lo artesanal? Que sustituye, ¿no? mucho de este como cortoplacismo, llama él, de los que se meten y, ¿no? a los 3 días ya, ¿no? la selfie acá con el cuerpo marcado y, ¿no? ya se ven los resultados del gym, ¿no? O sea, esos dice Jordi, es el cortoplacismo, esos no generan esta instancia fenomenológica sobre su cuerpo de lo que es el trabajo paciente, el trabajo disciplinado, el hacer las dietas, ¿no? el llevar un descanso óptimo. Y él lo va retratando porque eso es magnífico este texto, ¿no? que está escrito etnográficamente, es que va relatándonos, ¿no? cómo pasan de cuando uno entra al gym, ¿no? empieza a usar todas las máquinas y conforme vas adquiriendo experiencia y conocimiento, como dice Jordi, vas dejando las máquinas y vas volviendo, ¿no? a los pesos libres, a ocupar mancuernas, ¿no? a ocupar los pesos, ¿no? los discos, y vas dejando la maquinización, dice él, ¿no? Eso por el lado del placer. Y por último, ¿no? con respecto a las relaciones socioafectivas, ¿no? con relación a sus parejas, también nos vislumbra todas las series de variables que existen alrededor de las parejas.
Y ahí, por ejemplo, ¿no? Muestra que la que estaba casada, ¿no? En su juventud con una persona, ¿no? Que también practicaba el culturismo a ese nivel, ¿no? Profesional, al inicio, ¿no? Llevaban todo muy bien. Sin embargo, ya cuando se separa, dice, ¿no? La entrevistada, me separé de él y ahora dice, si vuelvo a tener pareja, de ninguna manera vuelvo a elegir una persona que se dedique de tiempo completo a las pesas, porque es un enfermo, ¿no? Está metido ahí día y noche y no puede comer, no se puede divertir. Otro caso está en el que las parejas son, ¿no? Tienen el mismo nivel de vida ascético y artesanal, en el cual cada uno comprende los códigos y entonces cuando hay una confrontación, sobre todo con la suegra, ¿no? Dice, la suegra hace de comer y ya no se ofende mi novia, ¿no? Porque no quiero comer la comida tan grasosa con la mamá, sino que ella entiende el código de nos dedicamos a esto y el cuerpo lo tenemos que cuidar, ¿no? Por una competición, a diferencia de los que no tienen pareja y no tienen se dedican al culturismo y no tienen una pareja que se dedica al mismo, ¿no? Al mismo oficio, al mismo deporte, ¿no? Que tienen problemas con estas situaciones de no comprender los códigos de uno y otro, ¿no? Entonces, de manera general, ¿no? Esos son como los puntos que yo ¿no? Quería como marcar y pues cada quien, ¿no? que dé su lectura, ¿no? De lo que le haya llamado la atención, que es un texto, ¿no? Muy, muy rico, ¿no? En todas estas como, ¿no? Como ejemplos de lo que leímos con Sabido. Creo que este texto nos lo aterriza bastante bien, ¿no? Ahí dejo mi participación. Adelante, Sara. Recuerden que pueden ir escribiendo sus manitas para tener el control de las participaciones. Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, es la primera vez que tengo la oportunidad. Me ha parecido muy interesante. De hecho, como cuando estaba leyendo, bueno, el que más, para mí fue más entendible, porque bueno, desconozco muchas cosas, entonces para mí fue más entendible el artículo de Jordi. Me gustó mucho precisamente en esa parte, ¿no? Porque como que nos cuesta mucho como sociedad, incluso como mujeres, el reconocer que el trabajar con el cuerpo no es por vanidad, sino, por ejemplo, bueno, por lo que yo leía con ellas es para que ellas se sintieran bien y que finalmente para ellas ese era, el placer para ellas era el ver los resultados. Y se me hizo admirable el ver su constancia y también me sentí un poco incómoda porque también era de las personas hace mucho tiempo que decía yo, ay, pues ¿cómo se ven? O sea, ¿por qué se quieren ver tan feas, no? Pero finalmente es porque yo estaba en otro contexto, estaba más corta de ideas y ahora que las veo, de verdad que las admiro y ver los comentarios que les pusieron en bueno, lo que subieron en YouTube, sí es como que triste para el no, ¿cómo puedo decir? El no valorar todo el esfuerzo que ellas hacen y digo, si no tenemos nada bueno que decir, pues entonces mejor pasar de largo, pero ¿por qué tener que poner esos comentarios, no? Malos. Y en lo personal, bueno, yo era muy llenita y por cuestiones de salud bajé de peso. Me llamó la atención porque creen que bajé de peso por vanidad o que voy al gimnasio y la verdad me sentí bien el que notaban ese cambio, pero también, no tan bien, digamos, no me sentí tan bien porque no quieren decir que no reconocen mi esencia, ¿no? Como persona, sino por lo del cuerpo. En las lecturas, bueno, todo lo que han compartido, me quedó muy claro que yo no tenía la diferenciación entre sensación y percepción. Igual que una compañera que participó antes, también hice esa diferenciación como que es el cuerpo y, bueno, o el ser humano que tiene sus percepciones y sensaciones. Y pues estoy muy, muy agradecida de tener la oportunidad de estar con ustedes y obviamente pues que voy a aprender muchísimo de todos ustedes. Gracias. Vale. Adelante, Carla. Bueno, o sea, sí, me llama la atención mucho
O sea, cómo o sea, despierta en nosotros reflexiones en torno a lo estético, a lo corporal, lo estético de lo femenino y lo masculino, que tiene que ver como con qué es lo aceptable socialmente, ¿no? O sea, inclusive el que por salud uno decida bajar de peso y se piense que es por cuestiones estéticas, ¿no? Y que inclusive lo estético no quiere decir que sea saludable, ¿no? O sea, pero como en esta reflexión en torno a cómo el cuerpo, o sea, como tal, sin que nosotros hagamos esa reflexión, es un símbolo, ¿no? Dentro de la sociedad y representa cosas hacia el otro e inclusive reflexión hacia el otro, ¿no? O sea, como que la percepción del otro no la podemos cambiar, pero el simple hecho de que el otro nos esté mirando, o sea, ya hace como un rompimiento, una transgresión en el espacio donde se está cohabitando con el otro, ¿no? Digo, o sea, también creo que es importante enfatizar un poco que a mí me pasó mucho, igual cuando llevé como sociología estructuralista, cuando empecé a ver a Goffman, ¿no? Y empecé como con sociología, bueno, a estudiar como en primer semestre de sociología la cuestión del rito de Durkheim o el método de Durkheim, lo que es, o sea, bueno, con respecto a las interacciones, cómo separarte de tu objeto de estudio siendo tú también un objeto dentro de la propia sociedad, ¿no? Y cómo no perdernos en siempre estar interpretando la percepción del otro, ¿no? Que también es un problema de la propia sociología, ¿no? O sea, porque muchas veces podemos estar como sin preguntar, ya cayendo, o sea, como en la determinación de que sabemos qué está pensando el otro, ¿no? Y eso es como de mucho cuidado también, porque sí te da herramienta de reflexión, pero no es una herramienta determinista o que pueda ser o sea, puede ser, o que sí, determinista, creo que es como, o absoluta, ¿no? O sea, como mucho cuidado como en eso también, como de tocar como estos temas que son como tan sensibles y de los cuales formamos parte, ¿no? O sea, a mí me sensibiliza como bastante en mi día a día y cómo correlacionarme con, o sea, cómo relacionarme con los demás, ¿no? O sea, y ser consciente sí me ayuda, pero también, o sea, como no caer en siempre estar pensando cuál es la percepción del otro sobre mí. Sí es importante como separar, ¿no? Porque muchas veces esto se puede como mezclar, como inclusive como en nuestra investigación, no sé. Y bueno, o sea, con respecto al cuerpo, como regresando como a la corporalidad, eh, yo como socio, o sea, como en mi vida cotidiana también me ha pasado como este tipo de situaciones en las que mi forma de vestir da una percepción al otro de qué soy o cómo soy, ¿no? Y se ocupa mucho en marketing, por ejemplo, ¿no? O sea, que tal vez como por las carreras o sea, en las que decidimos profundizar, somos personas como más reflexivas y podemos notar esto, pero por ejemplo el marketing lo tenemos, creo que ya metiendo un poco de tecnología en esto y ocupando la propia, o sea, el cuerpo no desde la experiencia y la interpretación de la experiencia, sino el cuerpo como símbolo o como imagen dentro de la sociedad y cómo se ocupa desde un ámbito económico, desde la publicidad, ¿no? Y cómo esto empieza a permear en la vida de las propias personas que inclusive no tienen como una capacidad de reflexión, porque no es su culpa tener siempre capacidad de que o sea, de que pues estoy tan bombardeada de publicidad que tengo que ser de este modo, ¿no? Que es aparte de lo que nosotros aprendemos dentro de la propia familia o dentro del propio círculo social o las diversas esferas sociales donde nos movemos constantemente, ¿no? Entonces, a mí como que este aspecto me llama también mucho la atención, porque creo que estamos tan inmersos en las redes actualmente también, que a veces también como tomar en cuenta el papel que hacen las redes sociales y el marketing, ¿no? O sea, la publicidad que se nos envía también se puede quedar como en una parte de, pues, nuestro psique, ¿no? Y de cómo actuamos. Y creo que ya me desvié un poco bastante. Pero, bueno. Gracias, Carla. Sí, definitivamente este texto de Jordi es súper, súper interesante. Creo que no sé, al menos a mí hubo así como aspectos que pues me tocaron así como pues la sensibilidad, sobre todo por esta cuestión de las regulaciones y la control del control del cuerpo hacia las mujeres, ¿no?
me hizo así como recordar esa presión, ¿no? Tan fuerte que casi esto no se lo cuento a nadie, pero cuando iba a la secundaria empecé a tener trastornos de anorexia y era así como súper fuerte porque tenía como bastante agresión por parte de mis hermanas de que me veía muy gorda, ¿no? A veces mi mamá también, eso así como de cariño, ¿no? Ay, gordita o así, como que sí genera en nosotras, ¿no? Cierto malestar. También tenía compañeras en la secundaria que pues eran extremadamente delgadas y a veces hacían alusión a mi cuerpo y yo decía, es que entonces yo soy la que está mal, ¿no? Yo debo de como adaptarme a estas formas, ¿no? Y no sé, en ese momento no lo reflexionaba, ¿no? Entonces ahorita que me voy como adentrando más a estos análisis sociológicos acerca del cuerpo y de las emociones, pues es súper interesante como reflexionar precisamente todo este peso de estructural, ¿no? En torno a las mujeres, sobre pues estas formas de regular el cuerpo, como ya lo mencionaba también esta Carla, ¿no? Y cómo eso definitivamente impacta en estos procesos de subjetivación por parte de las mujeres, ¿no? De lo que significa ser mujer, de lo que se entiende por feminidad, ¿no? Y pues esto obviamente pues tiene bastantes implicaciones, ¿no? Y también relacionando como esta idea de la lectura acerca de las mujeres musculadas o musculosas, no sé cómo se diga, también pensaba en este texto de Mariluz Esteban acerca de la antropología del cuerpo y donde recupera el concepto de itinerarios corporales, porque ahí ella muestra como un panorama global en torno a cómo se ejerce precisamente esta control y regulación del cuerpo sobre las mujeres, ¿no? Entonces ella va mostrando así como diferentes mecanismos en donde va resaltando esta idea del cuidado estético, ¿no? De cómo es que ha habido un auge en torno a la cirugía estética, ¿no? El boom también de los gimnasios, de estas salas de yoga también, de pilates, ¿no? Haciendo como referencia a ciertos deportes incluso que se consideran como más femeninos y otros más masculinos, ¿no? Y eso lo veía en esta diferenciación que hace Jordi acerca de los aparatos, ¿no? En donde las mujeres utilizan ciertos aparatos para trabajar el glúteo, la pompa, ¿no? Y los hombres pues desarrollan casi siempre la parte de arriba, ¿no? Y no sé, yo no había sido consciente de eso hasta también estas como reflexiones, porque yo también intenté ir al gimnasio un tiempo y la verdad a mí no me gustaba entrenar arriba porque yo decía, no, yo no me quiero poner así como grotesca, ¿no? No quiero parecer hombre, pero en realidad son como nuestros propios prejuicios, ¿no? Y esta reproducción de ciertos estereotipos que pues sí van marcando como mucho, ¿no? Esa forma, y no lo veía, estaba como dentro de esta grupo que dice él de los superficiales, ¿no? Era más como esta cuestión igual de verme bien, de cumplir como con estos cánones de la belleza, ¿no? Del cuerpo delgado. Y entonces también pensaba como un poco eso. Y como comentaba en este caso del libro de Mariluz Esteban, ella retoma el itinerario corporal de una mujer que se dedica a la halterofilia y marcaba precisamente ese proceso también de construcción, ¿no? O de transformación, de una autotransformación del cuerpo, perdón, como este proceso sintiente y consciente por parte de las mujeres que se dedican a este deporte, ¿no? Y que pues supongo sucede lo mismo con las fisicoculturistas. Y ella decía, y encuentra pues prácticamente lo mismo, ¿no? Estos mecanismos por parte de esta chava a reafirmar su feminidad, como una manera de compensar eso que se cree que ha perdido, ¿no? De este como idea de los modelos hegemónicos, ¿no? Y entonces ella decía que ese sentirse mujer le causaba como conflictos, porque por un lado ella decía que se sentía mujer cuando estaba con sus amigas tomando el café o cuando estaba con su novio, ¿no? Pero no se sentía mujer cuando estaba en el gimnasio, cuando estaba en la calle y la malmiraban, ¿no? Y pues sentía así como esas miradas en torno a su cuerpo atípico, ¿no? Dice Mariluz Esteban, y pues esto pues inevitablemente se relaciona precisamente con estos normatividades, ¿no? De lo que se considera
pues lo femenino, ¿no? Y ahí ella recuperaba este concepto de la performatividad de Judith Butler, precisamente para ejemplificar, ¿no? Estas maneras del sentirse mujer, pero cómo cambia esa identidad según los espacios y las personas con las que uno se relaciona, ¿no? Y también, igual que en el caso del texto de Jordi, aquí también se relaciona esta idea de controlar la forma de vestir, ¿no? Siempre con ropas feminizadas, ¿no? Para que no se crea que no se es mujer, ¿no? Por el cuerpo. Siempre de ella decía que usaba también uñas largas, uñas postizas, para que también por medio de sus manos, pues la gente viera que era mujer, ¿no? O que era signo de feminidad. Entonces me parece que es así un texto súper, súper interesante y también me hizo como recordar. Hace 4 años yo practicaba pole dance y aro aéreo, pero también sufrí así como ciertas estigmatizaciones por parte de algunos amigos, ¿no? Me acuerdo que cuando subí las primeras fotos en el pole y las poses y videos de cuando ya me salían algunos combos, algunos amigos me mandaban inbox y me decían, oye, ¿cuándo el bailecito, no? Y yo así de, ay, qué horror. Bueno, unas experiencias súper desagradables y veía un contraste porque cuando subía fotos del pole dance, los mensajes estaban como dirigidos a creer esta idea de que yo era stripper, ¿no? O que si me dedicaba a bailar el table en las noches o así. Y cuando subía fotos del aro, mi visión o la percepción que ellos tenían de mí era como más de deporte, ¿no? Y yo decía, pues al final de cuentas, las dos para mí eran deporte, ¿no? Me gustaba mucho, fue como una forma de terapia para mí encontrar estas dos actividades y ahí pues se va también como mostrando este proceso artesanal del que mencionaba Jordi, ¿no? De cómo vamos transformando nuestro cuerpo, ese sentir, ¿no? Yo iba experimentando cómo mi cuerpo reaccionaba a esos entrenamientos y esos ejercicios para ser más flexible, ¿no? El dolor al hacer ciertas figuras, el sentir moretones, ¿no? Cuando vas haciendo figuras nuevas, ¿no? Que te caes del tubo, del aro y tienes que volver a comenzar. Y también la relación que tenía con mis compañeras y con mis compañeros en el entrenamiento, porque me di cuenta que al menos en el pole dance la mayoría de mis compañeras eran mujeres un poco pues mayores a mí y casi todas estaban divorciadas. Era también como un proceso de resignificación en torno a ellas, a su propio cuerpo, a sentirse empoderadas, libres, ¿no? También tenía que ver con aspectos de la autoestima. Y no sé, es así como ahora que tengo como este marco interpretativo de las emociones y del cuerpo, pues que le dan como otra lectura un poco más profunda, ¿no? Incluso acerca de estas, pues, deportes que realizamos, ¿no? Entonces, esa es como también parte de las impresiones que me dejó este texto y algunos pues, experiencias propias, ¿no? Que me permitió reflexionar. Y bueno, por ahorita aquí dejaría mi participación y me parece que sigue Diana. Adelante, Diana. Gracias. Pues sí, bueno, para empezar, quiero aclarar que, bueno, por mis fotos ya se habrán dado cuenta que yo no estoy súper cercana al culturismo femenino, pero, pues sí, hago ejercicio relativamente, digamos. En los periodos en los que hago ejercicio, justamente, pues, bueno, perdón, la lectura me remontó a esos tiempos donde justamente el dolor es o se ve como parte del proceso de construcción y pues el cansancio también era como que señal de que lo estaba haciendo bien, ¿no? Y si me dolía, pues también lo estaba haciendo bien. Practicaba danza, entonces, la maestra, esos eran como que los lemas de la maestra, ¿no? O sea, si no te duele o si no te quejas o así, pues no lo estás haciendo bien y no te vas hasta que lo hagas bien, ¿no? Y bueno, creo que eso tiene que ver con la primera participación que mencionaban del estigma de que se cree que es por vanidad, ¿no? Si se hace ejercicio o se practica el culturismo ya entrados en esto, pues es el estigma de una división generalizada del trabajo muscular, como ya también antes lo mencionaba Selene, de que los hombres entrenan
de cintura para arriba y las mujeres de cintura para abajo, ¿no? Como decía también en el texto. Y también creo que tiene que ver con el análisis interactivo de la percepción que veíamos en la lectura de la introducción de Olga Sabido, por esta necesidad de la mirada externa, ¿no? Que también se menciona. Y por otro lado, también me llamó la atención que al culturismo de mujeres se les refiere como una desviación con respecto a las normas de género, ¿no? O sea, también me remonta también a que las culturistas serían como las outsiders del deporte o algo así, no sé cómo expresarlos ciertamente, pero pues sí, creo que tiene que ver con eso. Y y pues creo que sería todo. Gracias. Gracias, Diana. Adelante, Paola. Gracias. Yo no conocía esta lectura y bueno, me gustan muchísimo estos temas porque yo veo cuestiones de género, entonces me gustaría como sobre todo por ¿dónde viene esto? Si bien pensamos como el sexo y el género aquí dividido, ¿no? O sea, pensado lo género como lo social y el sexo como algo biológico, han habido bastantes discusiones desde Butler, como lo venía señalando Selene, pero también para pensar en el género de manera más desmenuzada. Y esto nos ayuda a un poquito entender esta cuestión de lo femenino y lo masculino, que yo comenzaría con decir, lo de Jordi es algo muy situado, es en algo, en una cultura occidental, desde lo que pensamos como masculino y músculos, ¿no? Pero, por ejemplo, en estudios como los de Margaret Mead, que ella lleva a cabo estudios antropológicos en diferentes lugares, pues se da cuenta que hay culturas donde hay mujeres musculosas y esa es la normalidad, y los hombres se dedican al arte, ¿no? A cuestiones más sensibles. Entonces dice, bueno, pues aquí parece que está como al revés, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando, por ejemplo, en esos casos, ¿no? Pensar el género, pues hay diferentes niveles incluso en esto, ¿no? Uno sería la parte simbólica. Lo simbólico siempre se da en dupla, ¿no? Pensar en lo público, lo privado. Lo sensible, lo racional, ¿no? Cada uno pensado desde lo masculino, lo femenino. Y en algo que coinciden muchísimas teóricas es que lo masculino siempre va a estar superior a lo femenino. Esto no indica que siempre se hagan las mismas acciones en todas las culturas, ¿no? Pero siempre quienes encarnan lo masculino, pues van a verse como algo con un mayor valor que lo femenino, ¿no? Entonces, hay mujeres que encarnan lo masculino, ¿no? Si podemos ver, por ejemplo, a mujeres que entran al ámbito público, que son políticas, pero que incluso dicen, ay, está muy masculinizada, ¿no? La voz adquirió, ahora es ronca, se viste como hombre, o sea, que vemos ahí una transformación, ¿no? Es porque ha pasado al ámbito de lo masculino, que tiene mayor valor, pero también podemos ver a hombres que se feminizan, ¿no? Entonces, más que dar por sentado como el género es lo social, hay como que dividir, por ejemplo, este ámbito es lo simbólico, hay otro nivel que sería el género imaginario de quienes encarnan eso, generalmente, ¿no? Se les asocia a las mujeres como lo femenino y a los hombres como lo masculino. Esto no es que sea siempre así, ¿no? Pero nos deja como poder ver qué es lo que pasa cuando alguien
pasa al otro lado. Y aquí a mí me ayuda mucho a pensar a Foucault cuando habla de los anormales. Son estos seres o personas que transgreden normas. No siempre tiene que ser de género, pero en este caso sí. Y entonces se sobredimensiona un nivel, en este caso, por ejemplo, el de género. Y entonces vemos a mujeres, bueno, con tecnologías, con técnicas para reafirmar una sobrefeminidad, es decir, pestañas, uñas postizas, que era lo que un poco ya decía Cipacli y Selene, ¿no? Entonces, bueno, esto me hubiera gustado como quizá verlo un poquito más detallado. Creo que es un gran texto. A mí me gustó mucho pensar el cuerpo como herramienta, pero también como algo, como un resultado, ¿no? Es decir, trabajan con el cuerpo para obtener un resultado de su propio cuerpo, ¿no? Y esto nos deja ver que el cuerpo es moldeable y que no únicamente se nace, sino que se hace el cuerpo, ¿no? Constantemente, a través de rutinas, a través de, pues, tecnologías también, incluso, pues, las cuestiones médicas, ¿no? Entonces, ahí se puede intervenir y cuál es el resultado. Entonces, bueno, hasta ahí dejaría, espero haber sido un poco clara. Si no, bueno, díganme y ya, eso sería todo. Bueno, nadie más puso manitas, no sé si alguien quiera tomar la palabra. Ah, Diana otra vez. Adelante, Diana. Gracias. Sí, ahorita que estaban hablando del género también, me acordé de una ocasión, la doctora Marta Torres Falcón nos comentaba que pues tenía una amiga que su hijo, no sé, su hijo pequeño de 4 o 5 años le dijo, mamá, me quiero pintar las uñas, ¿no? Y pues sí, se las pintó y todo. Y y pues ya en su conversación nos decía que todos y todas, no, bueno, como romper con este esquema del género binario, porque todos y todas en realidad somos o tenemos más como género fluido, pertenecemos, perdón, al género fluido, porque pues así como ese niño eh, quiso tener una característica socialmente heteronormativa propia de las mujeres, pues también las mujeres a lo mejor en ocasiones queremos o tenemos alguna característica que normalmente se asocia a los hombres. Entonces creo que es interesante también abordar el género también desde lo sensible, las emociones y los afectos, porque también están esta situación de que algunos sentimientos, perdón, o emociones se les asocian a mujeres y a hombres. Y si lo hacen los hombres o lo hacen las mujeres que se está asociado al género opuesto, digamos, entonces ya es algo que se sale del orden social y pues es algo hasta, pues muchas veces mal visto. Y ya, sería todo. Bueno, ¿alguien más que quiera tomar la palabra? ¿No? Bueno, yo también agregaría algo que me acordé hace rato, y es que ayer en la noche estaba leyendo un artículo que publicaron en la página de Jardín Antropológico, no sé si siguen esa página, acerca de las buchonas y la narcoestética, pero creo que también es como un artículo interesante que, como leído, ¿no? En esta clave corporal, nos permite también como ir dando cuenta de cómo los cuerpos se van moldeando según ciertos contextos, ¿no? O cómo opera este contexto sobre los cuerpos y en este caso el de las mujeres, porque aquí en este artículo iba relatando que principalmente ubicadas como en la zona, en el estado de Sonora,
esta influencia del narcotráfico en las mujeres. Y entonces ahí van relatando que muchas mujeres que se han operado como el cuerpo provenían como de barrios pobres. Y entonces, como se van involucrando con el narco, los narcotraficantes aparecen como este papel de padrinos para apoyarlas, y también se va como narrando la manera en que las mujeres pues son vistas como pues objetos sexuales, ¿no? Trofeos, porque ahí se decía que los narcos les pagaban las cirugías estéticas, pero tenían que cumplir con un papel, ¿no? Que era el de ser sus amantes, mantener relaciones pues abiertas de tipo sexual, ¿no? Y que estaba como habiendo un boom acerca de esta cirugías estéticas que les llaman así de las buchonas, que más o menos mencionaban que era el cuerpo estereotipado de Kim Kardashian, y que había así como en este estudio que analizaban como un boom de esta figura, ¿no? De las mujeres sinaloenses, pero que está relacionada, ¿no? Con este contexto del narco y cómo influye, pues eso también en las percepciones en torno al cuerpo de las mujeres, ¿no? Que buscan muchas veces ser apadrinadas para poder operarse y cumplir también como con esos cánones que rigen ahorita como ese estado, ¿no? O la comunidad en la que se planteaba el estudio, ¿no? Entonces creo que también es como un buen ejemplo, ¿no? De cómo se van modelando los cuerpos, las percepciones, los sentidos a partir del contexto en el que nosotros nos vamos, pues, vinculando, ¿no? Bueno, ¿alguien más que quiera tomar la palabra? Hola, yo quisiera. Bueno, en la lectura de... ¿Sí me escuchan? Ah, vale, gracias. Esta lectura de Jordi sobre el culturismo me parece muy clara para abordar el cuerpo en tanto espacio de acción, de transformación, pero por otro lado me costaba mucho encontrar lo sensorial. No, y no quisiera caer por eso en la separación de cuerpo y lo sensorial, pero sí me costaba encontrarla. Y ahora que les escucho, me recuerda lo que Olga menciona en la lectura sobre que la percepción sensorial va más allá de los 5 sentidos. Y en este caso del culturismo, lo sensorial ahora como que lo ubico en la nocicepción relacionado al dolor, que sería como por ejemplo este caso de las agujetas, que eran las roturas musculares que indicaban que lo estás haciendo bien, ¿no? Y por otro lado, la propiocepción, que es esta percepción de sí mismo sobre músculos y órganos. Y eso, gracias. Bueno, hola de nuevo chicos. Bueno, pues puse ahorita en el chat que en relación a lo que estaba contando Selene, de como estos padrinos de las buchonas en el norte del país, pues que también me recuerda a lo que pasa con las novias de la Unión Tepito. No sé si hayan escuchado hablar de la Unión Tepito, pero pues es como una, iba a decir una unión, pero es como un grupo delictivo muy famoso aquí de la ciudad, bueno, en la Ciudad de México, ¿no? Y pues realmente el caso pues es súper parecido, ¿no? Son personas o chicas que viven en contextos de, ¿cómo se puede decir? Pues de bajos recursos, de violencia, que buscan como, pues de alguna manera, es que, bueno, sí, que buscan pues escalar socialmente, económicamente, ¿no? Entonces lo que hacen es que pues los narcotraficantes, los narcomenudistas aquí, bueno, de la Unión Tepito, igual como que las adoptan o sí, como que las acogen y les hacen lo mismo, ¿no? O sea, les pagan eh, todo, ¿no? Las cirugías, el gimnasio, viajes, estética, ropa, uñas, accesorios, perfumes, todo, ¿no? Todo para que se enchulen, ¿no? Pero justamente como dice Selene, justamente pues a cambio de qué, ¿no? De favores sexuales, en algunos casos pues también de entrar al negocio básicamente, ¿no? Entonces, pues era lo que les comentaba un poco, que es también ese tipo de intercambios, pues no sea únicamente en el norte, ¿no? Sino que se da pues en todas partes
del país y no solo de este, ¿no? De todos. Y bueno, ahorita que lo estoy pensando, pues igual las mujeres de los jeques, o sea, también la cuestión del oro allá es como muy importante, ¿no? Mientras la mujer tenga más oro, es como más valiosa, ¿no? Entonces también ahí es muy común la ropa que esté hecha de hilos de oro, que tengan muchísimos collares, muchísimos anillos, todo de oro, ¿no? Igual como, justamente volvemos a lo mismo, ¿no? Como si la mujer fuera un trofeo y mientras más bello y más caro, pues como que el hombre tiene más estatus, ¿no? Frente a los demás. Igual, o sea, y volviendo como a los ejemplos, bueno, al ejemplo de los jeques, igual mientras más mujeres puedas mantener, pues eres más poderoso y pues puedes mantener a tantas mujeres, ¿no? Y a tantos hijos y así. Y bueno, ya aprovechando el espacio, pues igual creo que el texto de Jordi es un texto igual como dijo Selene en su participación, que te toca muchísimas fibras, ¿no? Y pues sí les quería compartir como, ahorita ya me animé, no le iba a decir, pero sí, también muchas veces, bueno, a mí lo que me pasa es que yo soy una persona que a mí me gusta muchísimo el ejercicio, ¿no? Es algo que disfruto de verdad muchísimo y trato de hacerlo mucho. Y lo puedo hacer todos los días, aunque últimamente he tenido problemas de salud y ya como que le he bajado un poco porque también llega a este punto en que no puedes más, ¿no? No sé si les ha pasado, pero de verdad creo que a veces llega un punto en que ya no revientas, y eso me pasó a mí ahora, que ya no podía hacer más ejercicio porque me estaba sobrepasando, ¿no? Y bueno, también les quería comentar que, bueno, esta cosa, bueno, como eslogan o frase de marketing de no pain, no gain, de si no duele, no sirve. Creo que como persona que le gusta mucho este tipo de procesos, creo que el dolor llega a ser como, es que es justo lo que decía en el texto, ¿no? El sentir que tus músculos empiezan a romper literal, es como muy, muy gratificante, ¿no? A mí me gusta mucho la sensación de que puedo llegar a hacer cosas como bien, bien padres, ¿no? O sea, que puedo como correr más rápido, moverme más rápido, ser más ágil, ¿no? Entonces siento que a final de cuentas es un dolor que sí siento, pero que me gusta sentir, ¿no? Entonces sí, justamente esta parte de como medio masoquista, pero a la vez como muy gratificante. Y también les quería comentar que algo que se me hizo muy intenso y como muy medio perturbador de la lectura es esta parte, no sé si ustedes hayan hecho dietas alguna vez, pero bueno, yo sí, y pues en las dietas te cuentan, no sé, tienes que comer 1000 calorías, ¿no? Por ejemplo. Y de esas 1000 te las dividen en todas tus comidas. Y por ejemplo, yo recuerdo que luego las colaciones, luego por ejemplo era como, pues yo recuerdo que la mía era de 200 calorías, ¿no? Y entonces, por ejemplo, era como, no, pues vas a comer, vas a comer 5 mitades de nuez para que sean 200 calorías, ¿no? Y bueno, me llama la atención el texto porque justo en el texto dicen que todos no me acuerdo cómo se llaman, pero los suplementos que usan justamente para alcanzar los entrenamientos más rudos, luego les cambian el humor y por eso hacen que sus relaciones sean como un poquito más como, ¿cómo se puede decir? Explosivas, ¿no? De alguna manera o como sea. Pero lo que me llamó la atención en realidad es la parte en que él está diciendo que cuando salen de noche tienen que recuperar o sea, por ejemplo, si van a salir de noche tienen que consumir un poco más de calorías porque van a gastar todo lo que está estrictamente puesto en su dieta, lo van a gastar porque van a salir en la noche y van a bailar y se van a gastar eso, y para que hagan más músculo, pues tienen que consumir ciertas calorías, ¿no? O bueno, si van a bajar, tienen que consumir menos, y si van a subir, tienen que consumir un poquito más, ¿no? Entonces, eso se me hizo como muy fuerte, y también la parte en que también si quieren tener relaciones sexuales, también lo tienen que contemplar en su plan de alimentación, ¿no? Porque también si tienen relaciones, tienen que consumir más, porque si no, van a gastar y en vez de subir, van a bajar, ¿no? Entonces se me hizo como súper feo, ¿no? Porque incluso en esos aspectos tan naturales, también tenías que tener cuidado o sea, ni siquiera es como que podrías tener un encuentro esporádico,
porque ya te gastaste las calorías. Entonces se me hizo como algo muy impactante y también de cierta manera como un castigo muy severo al cuerpo, ¿no? Bueno, yo lo vería así, porque incluso en esas, o sea, ni siquiera podrías salir con tu compa a la plaza porque ya te gastaste más calorías, entonces tienes que comer más, entonces se me hace como un régimen bastante estricto en el caso de ellos, ¿no? Alguien que lo hace más como por diversión o por placer como yo o algo así, pues no tenemos tan en cuenta esas cuestiones, pero ellos sí tienen una estructura muy severa, muy rígida y que realmente, pues sí, como decía Sara hace rato, pues es de admirarse, ¿no? Que alguien tenga la disciplina para poder lograr esos objetivos. Y les quería comentar otra cosa hace ratito. Creo que era lo de... Bueno, creo que ya sería de más, pero la cuestión era de también los sentidos del cuerpo, como algunas tecnologías han podido ampliarlos, ¿no? Como esta cuestión de ver infrarrojos o poder ver con algunos aparatos los rayos X, también se me hace súper interesante. Y creo que ahí dejaré mi comentario. Muchas gracias, chicos.